Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo evento del Foro de Empresa Familiar del Club Cámara Madrid. Yo soy Javier Pollán, director de Marketing y Desarrollo Comercial de la Cámara, y este foro, que está creado por la Cámara de Comercio junto con Fundación Numa, tiene el compromiso de apoyar el crecimiento, sostenibilidad de todas las empresas, y especialmente las familiares, ¿no? Con independencia de su tamaño, sector. Hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre la compraventa de empresas familiares, un nuevo escenario de oportunidades que se presenta, y para ello vamos a tener con nosotros a un socio del Club Cámara, especialista en la materia, es Baciero, socio jurídico premium, y vamos a contar con nosotros con Ricardo San Marcos, socio director de Baciero, y con Mario de Gandarillas, socio del área de empresa familiar también de Baciero. Además, para dirigir y para conducir todo este coloquio, vamos a contar con José Ramón Sanz, que es presidente de Fundación Numa, presidente honorífico de este foro de empresa familiar y promotor de casi todas sus actividades. También vamos a contar con Ricardo Molina, que es consejero de Fundación Numa y que nos ayudará a conducir y dirigir este coloquio con nuestros especialistas, socios y amigos de Baciero. Pero antes de comenzar, me gustaría marcar un par de pautas para hacernos más fácil a todos el desarrollo, ¿no?, de este evento. Vamos a pedir que tengáis los micrófonos apagados para evitar los ruidos de fondo, que es muy molesto para todos los oyentes. Podemos formular preguntas a través del chat. Está abierto el chat para que pongáis vuestras preguntas y después se las pasaremos a Ricardo, que nos ayudará a dirigirlo para ordenar un poco todo este coloquio. También os pedimos, por favor, que os identifiquéis, que pongáis vuestro nombre y empresa en vuestro acceso para que sepamos con quién estamos hablando, quién está presente, es importante. Y bueno, por último, deciros que la sesión será grabada, es decir, que podréis verla si os perdéis alguna parte a posteriori, os enviaremos el enlace, o podréis compartirla pues, con compañeros, amigos, etcétera, si creéis que es interesante, esperamos, seguro que lo será, para que lo compartáis. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más. Quiero dar paso a José Ramón, nos va a presentar un poco a nuestro presidente honorífico de este foro de empresa familiar, que, como decía, coordina buena parte con su equipo, coordina buena parte de las actividades de este foro dirigido a empresas familiares especialmente. José Ramón es un empresario familiar de una empresa, una familia empresaria ya de cuarta generación, que ha dirigido durante 30 años pues, el grupo familiar y lleva ya desde 2007 pues, al frente de esta Fundación Numa, que lidera pues, un gran equipo de investigación y de formación, precisamente para ayudar a las empresas pues, a superar los retos que tenemos cada día, a evolucionar, a crecer y a aprender unos de otros, que es lo que tratamos de comunicar pues, a través de estos espacios a los que pues, os seguiremos invitando y nos gustaría pues, que sigáis participando con nosotros. José Ramón, cuando quieras te dejo vía libre para que expliques y cuentes un poco. Muchas gracias, Javier. Es un placer, como siempre. A ti. Bien, yo lo primero que quiero es dar la bienvenida a todos los españoles y españolas, pues decirles buenas tardes, y esto pues debe transmitirse como buenos días a nuestros amigos y amigas de América que estén conectados. Lo primero es que os pido disculpas por los problemas de la sesión anterior, son los vicios, digamos, del directo. Y bueno, quiero darles las gracias por su asistencia y su confianza, y gracias también al equipo de la Cámara de Comercio, que hace un trabajo fundamental, especialmente al Club Cámara, y por supuesto al equipo de la Fundación Numa, que bueno, pues que soporta pues esta visión y este propósito de la familia a través de la Fundación. Y hoy pues muy especialmente también sobre todo a Mario Gandarillas, que es un viejo conocido mío, y a Ricardo San Marcos de Baciero, que son excelentes profesionales con una muy larga experiencia de asesoramiento en todo tipo de actividades, a todo tipo de empresas y especialmente a los familiares.
Bueno, yo creo que Javier ya ha presentado lo que están ustedes leyendo. Para nosotros es un gran honor y para mí especialmente, porque he formado parte de la Cámara de Comercio durante cierto tiempo como presidente de la Comisión de Innovación y para mí pues es un gran placer colaborar con ellos. El propósito no es nada más que este. La Cámara y la Fundación Numa se comprometen a apoyar el crecimiento y sostenibilidad de todas las empresas, especialmente las familiares, con independencia de su tamaño y de su especialidad. Bueno, ahora les voy a dar un par de comentarios para complementar la información que muy amablemente ha dado Javier en la presentación. Y es, primero, que la Fundación Numa, pues lo único que pretendemos es ayudar a las familias empresarias a superar el reto de la continuidad de su legado patrimonial familiar. El segundo elemento es que nuestra visión partimos de que consideramos que el negocio del patrimonio, que sería el objeto de gestión y el objeto de nuestros estudios, pues es el conjunto de actividades empresariales y todo tipo de activos de todos los miembros de la familia ampliada, incluidos esposos y esposas, de título a título individual o bien a título compartido por la familia, por todos los miembros de la familia. Y lo segundo, que partimos de una idea clara. La continuidad del legado patrimonial familiar es un reto, por supuesto, colosal, pero que, como han demostrado múltiples estudios, es más que posible si nos ponemos a ello. Y luego, pues nuestro propósito como Fundación Numa no queremos nada más que una cosa, tratar de ayudarles cómo pensar y cómo analizar, cómo comprender la realidad de su familia y de sus negocios y sus patrimonios, pero no tenemos ningún interés en decirles lo que tienen que hacer y lo que tienen que pensar. En esto comparto pues uno de los principios de una entidad con la que colaboramos. ¿Qué hace la Fundación? Pues bueno, la Fundación lo único que hace pues es divulgar, bueno, hace innovación y luego lo que hacemos es divulgar las mejores prácticas de gestión del patrimonio y del negocio y de la perennidad del patrimonio familiar y del legado familiar. Y bueno, y lo que queremos hacer es que hacemos un montón de actividades que hoy quizá pues están muy limitadas por la pandemia. Bien, ¿cómo entendemos nosotros? Pues yo creo que aquí hay que partir de una idea. La familia crece y el negocio y el patrimonio cambian condicionados por el entorno. ¿Qué quiero decir? La familia, como ven ustedes aquí en el eje horizontal, pues se van acumulando generaciones y a lo largo del tiempo la familia crece exponencialmente y se complica. ¿Qué significa? Pues significa que partimos de una unidad familiar, pero ya en primera generación se convierte en esta imagen de galaxia o de interrelaciones de personas de diferentes generaciones y procedentes de diferentes familias, porque obviamente se va generando este sistema social. Pero repito, es importante tener en cuenta que esto ya ocurre en la primera generación. Por tanto, es en la primera generación cuando hay que empezar a construir un marco de cooperación de la familia, de todos los miembros de la familia, y un marco de cooperación y de cohesión familiar. A partir de aquí ya podríamos entrar en otro momento más en detalles. La segunda parte del tema es que también con el tiempo y en condiciones normales, toda familia crea su primera empresa y es una empresa concentrada en pocos productos o en un producto y en un mercado generalmente local. Con el tiempo, casi de forma natural, también crece, se convierte en un negocio familiar diversificado de distintos negocios, distintas actividades empresariales, con propiedad conjunta o bien actividades empresariales individuales, pero claramente se complica, lo cual significa que de alguna forma a lo largo del tiempo tendremos que ir construyendo nuevas estructuras que permitan gestionar esa complejidad y ese crecimiento. Y todo esto sin olvidar, y creo que hoy ya tenemos, nuestra generación hemos tenido varias experiencias de que el entorno global influye radicalmente y de forma muy importante en la evolución de las relaciones internas de la familia y en la competitividad y en la supervivencia de los negocios familiares o las actividades familiares. No debemos olvidar la crisis del 2008 o esta gran pandemia, etcétera, y otras pequeñas influencias que se van generando.
a título sectorial o a título global. Bien, aquí la cuestión donde está... ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, continúo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues bueno, significa que obviamente los cambios del entorno, la creciente complejidad del negocio, la familia y el patrimonio exigen, como les digo, nuevas estrategias, nuevas estructuras y sistemas de gestión. ¿Dónde está la clave? Pues que la familia tendrá que armonizar estas dinámicas si quiere asegurar la continuidad a través de generaciones de su legado patrimonial familiar. Bien, claro, sigamos con el hilo. Todos estos cambios, obviamente, se producen a lo largo del tiempo y lo que hacen es que estos cambios cada vez más rápidos ponen en peligro la continuidad del patrimonio y la continuidad del legado a través del tiempo y las generaciones, precisamente las generaciones. Y hay que tener en cuenta que para una familia el corto plazo no es mañana, eso es el día a día y el mes y el año. Es como para nosotros, quizá como en otras empresas, es un día. Pero la visión a medio y largo plazo para una familia hablamos de generaciones. Por tanto, cada generación lo que piensa es en cómo va a dejar la empresa y la familia, los negocios, a la próxima generación. Bueno, esa continuidad conlleva un montón de retos diferentes que, bueno, el equipo de la Fundación Numa ha tratado de agruparlos en estos 5 que representa el esquema. El primero es que hay que establecer estrategias de crecimiento y diversificación para la sostenibilidad y, sobre todo, para algo que últimamente no se habla mucho, que es la perdurabilidad de los negocios y las actividades empresariales. El segundo elemento muy importante es el relevo patrimonial. Eso significa que es la sucesión y transmisión, la sucesión al frente del negocio, de la gestión del negocio, pero también la transmisión de la propiedad, lo que en España solemos llamar la testamentaría y quizá también en Latinoamérica. Claro, la testamentaría es un elemento que se le ha dado poca importancia y en cambio nuestros estudios nos dicen que es un elemento claramente perturbador y desestabilizador de la familia que se suele y que se puede transmitir a las actividades empresariales. El tercer elemento es que nosotros debemos ir adaptando, como hemos dicho, el marco de cooperación, el sistema de gobierno y la gobernanza, que es un conjunto de reglas más allá simplemente del Consejo de Familia o del Consejo de Administración, y por supuesto es gestionar y mantener la cohesión multigeneracional. El cuarto elemento es que, bueno, normalmente hay actividades, hay también partes del patrimonio que no están realmente relacionadas con las actividades empresariales operativas, con el holding empresarial que controla la familia. Pueden ser también participaciones minoritarias en otras empresas o, por qué no, inversiones en fondos que son de gestión delegada o todo tipo de activos. Bien, en realidad el patrimonio es lo que soporta el bienestar de la familia a lo largo de generaciones y, por tanto, se deben establecer estrategias globales de inversión que es conveniente que se vea el negocio, el patrimonio de toda la familia, de todos los miembros de la familia, como un solo patrimonio porque permite una mayor diversificación y, por tanto optimizar y minimizar los riesgos. Y luego, por supuesto, que hay que establecer estrategias de protección patrimonial. Estoy hablando, quizá la más conocida es la estrategia fiscal, pero también hay estrategias, por ejemplo, evitar responsabilidades cruzadas, las garantías, etc. Es todo un mundo. Y por último, y quizá, y yo siempre hablo el último, el más importante, es el desarrollo y transmisión del capital humano de la familia y la organización, que es para nosotros, para la Fundación, es el conjunto de capacidades y habilidades diferenciales que tiene la familia y los profesionales de su organización, de sus organizaciones empresariales, para crear riqueza. Eso es intangible, pero es un trabajo que es una tarea diaria a lo largo de toda la vida, el transmitirlo en todas sus dimensiones a las siguientes generaciones, no solo de la familia, sino las nuevas generaciones de profesionales que se van sumando al negocio y a las actividades de las empresas de la familia a lo largo del tiempo. Bien, para nosotros la cooperación entre las distintas generaciones es la respuesta. Primero porque permite la transmisión fácil, suave, de todos los elementos
del capital humano de la familia. Pero además porque es lo que permite el generar riqueza, porque es el capital humano el que lo impulsa. Claro, pero para que esa cooperación sea duradera, es necesario primero que sea voluntaria y que luego las condiciones sean fruto del diálogo, de la participación real de la familia y de la propia organización y, por tanto, que se actúe por consenso. Pero por un consenso enfocado a la perennidad de los negocios y no únicamente fruto de los equilibrios de las personas que participan en las empresas. Esto deberá permitir desplegar una estrategia y un plan global que dé respuesta a todos estos retos de la continuidad, que todos son importantes y que se pueden solapar en el tiempo, con lo cual es conveniente comenzar pronto y repito, siempre hay que empezar en primera generación. Todas las tareas más importantes están en la primera generación. Después pueden ser continuidad y adaptaciones. Bien, cuando la Fundación Numa empezó en 2007, pues teníamos un paradigma que estaba enfocado en la empresa fundacional, en la empresa core, y todo el objeto del estudio, de los estudios y de los profesionales era cómo podíamos conseguir la continuidad de la empresa familiar y la transmisión a las siguientes generaciones. Bien, allí existía también el mito del 30-13-3 que decía más o menos que prácticamente solo el 3% de las empresas familiares llegaban a la tercera generación, cosa que por suerte a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI hay múltiples estudios que contradicen todo esto. Y hoy la realidad es que las empresas familiares son más duraderas, más productivas, más responsables socialmente y sobre todo además más igualitarias entre hombre y mujer que las no familiares. Bueno, también han salido digamos, grandes estudios que nos vienen a decir dónde tenemos que poner el foco. Nosotros en la Fundación pensamos que todo empieza y finaliza en la familia. ¿Por qué? Porque la familia funda su empresa, la consolida, la hace crecer y la transmite a las siguientes generaciones. Por tanto, es este enfoque el que Zellweger y otros pues señalan en un estudio que hicieron, que lo señalo porque es una descripción de la realidad y es un nuevo paradigma. La familia tiene una gran actividad emprendedora y desde su empresa core, obviamente de la que nace, adapta de forma dinámica su portfolio de negocios a lo largo del tiempo para crear riqueza para la familia y la sociedad. Es lo que hablábamos antes. Hay que armonizar y hay que moverse y hay que seguir adaptándose al entorno para aprovechar las oportunidades. En síntesis, una familia a lo largo de 60 años, en el estudio se dice que de media fusiona o compra 2,7 empresas. Dirige aproximadamente más de 6. Escinde o vende parte o totalmente 1,5. Cambia de sector industrial radicalmente dos veces y funda 5,4 empresas de media. Bueno, esto lo que nos está señalando qué es lo que hacen las empresas y la Fundación Numa, pues con ayuda de profesionales competentes como el equipo de Baciero, pues Mario y etcétera, pues nos ponemos a su disposición para intentar ayudarles a conseguirlo. Bien, esto para nosotros, la familia, para asegurar la continuidad, para nosotros consideramos que la familia debe liderar este plan de continuidad para conseguir transmitir ese legado a las siguientes generaciones, pero para ello tiene que gestionar y liderar estos procesos de cambio, donde profesionales, repito, como Baciero, pues son muy útiles. ¿Por qué? Pues por dos razones importantes. Miren, esta no es una actividad habitual de un empresario y, por tanto, como por ejemplo lo que van a tratar hoy, de comprar o vender parte o totalmente la empresa, no es una actividad ordinaria de un empresario y menos de un empresario familiar. Pero, en cambio, pues ¿qué hacen? Facilitan el diálogo entre los miembros de la familia, son útiles, y yo tengo experiencia con ello, ahorran mucho tiempo y mucho dinero. Bien, y para terminar solo quiero decirles que les aconsejo, les sugiero, consejo quizá no tanto, pero sí les sugiero que se animen a unirse al foro de empresa familiar.
en el Club Cámara, donde podrán intercambiar experiencias con otros empresarios y con otros profesionales de todas las categorías, de todas las materias y especialidades. Podrán desarrollar nuevas oportunidades de negocio y seguramente encontrar información que les permita resolver algunos de sus problemas. Y por supuesto, y muy importante, un acceso privilegiado a los servicios de la Cámara de Madrid y a la formación que imparte unos empresarios, como es el Instituto de Formación Empresarial, que es formación de empresarios para empresarios. Y sin más, pues muchísimas gracias y paso la palabra a Ricardo para que continúe esta jornada. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias, José Ramón, por lo que nos has ilustrado. Vamos a dedicar ahora esta tarde, vamos a estar en la agradable compañía de Ricardo San Marcos y de Mario de Gandarillas de Baciero, de la firma Baciero, para tratar sobre este tema de la compraventa de empresas familiares, en la que hemos subtitulado como un nuevo escenario de oportunidades para todos, ¿no? Y lo que nos vamos a preguntar es precisamente si es así. Yo casi para empezar, parece que estamos en un escenario en el que muchas empresas están evaluando operaciones que hasta ahora no habían contemplado. Quizás ya lo notamos a lo largo del año pasado, en el año 2021 se fue acelerando y parece que el año comienza de esta manera. Yo primero, por supuesto, presentar a Ricardo San Marcos, al que le voy a hacer la pregunta, ¿no? Ricardo San Marcos es socio director de Baciero Asturias y del área concursal e insolvencias de Baciero, lidera los proyectos de solicitud y tramitación de concursos de acreedores y acuerdos de refinanciación regulados por la ley concursal. Entonces, Ricardo, tocayo, dice, ¿habéis notado un aumento de operaciones? Esto que yo decía y que parece que leemos en la prensa, ¿es verdad? ¿Y qué tipo de empresarios o familias empresarias están buscando vuestra ayuda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, gracias a Fundación Numa por los piropos a Baciero, ¿no? Que la verdad es que está bien, siempre es agradable recibir, y además por habernos invitado, y gracias a Cámara por dejarnos participar y compartir un poco de nuestros conocimientos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el año 2011 acabó con mucha intensidad en transacciones, y eso es cierto, eso se ha estado notando pues derivado pues, de la actividad económica en la que estamos, ¿no? Y ha nacido el 2022 pues con una intensidad también alta, ¿no? De hecho, todavía el otro día comentábamos, no parece que haya acabado el año, estamos siguiendo al mismo ritmo, ¿no? Esto no ha acabado, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, yo creo que porque básicamente yo creo que hay una preocupación por el tamaño, ¿no? Y el tamaño pues sí importa, ¿no? Y entonces hay procesos de adquisición para ganar tamaño, o bien saliéndose del sector o integrándose en otra compañía y, digamos, cambiando las participaciones por las participaciones de una compañía más grande. Bueno, hay un proceso de ganar tamaño que puede, bueno, pues que invita a operaciones corporativas. Luego también hay un proceso también de empresas a precios razonables. También hay empresas que han sufrido COVID, que han sufrido la época de crisis, que les ha tocado... ¿Sí? ¿No se oye? ¿No se oye? Sí, que hay... ¿Se oye mal? ¿Se oye mal? No, se oye bien, se oye bien. Se oye bien, ¿eh? Vale. Es que había oído ahí algo. Es decir, estamos en una época que hay empresas que han estado pues, sufriendo todo el periodo del COVID, que todavía han sufrido. De hecho, pues, bueno, pues están los instrumentos SEPI y COFIDES, y tienen un enorme número de solicitudes de compañías pidiendo ayuda de Estado, con lo cual, bueno, hay empresas y sectores que sí que han sufrido en este periodo, y bueno, pues hay operaciones a precios interesantes, donde se requiere pues, una entrada de un nuevo inversor o un nuevo empresario que dé aquello pues, un aire distinto, ¿no? Luego aparecen muchos fondos, es decir, hay dinero en el mercado está activo, hay muchos fondos que están buscando oportunidades, y eso pues también activa
pues las operaciones de compraventa, ¿no? Y luego, bueno, pues digamos que está la dinámica, en esa dinámica, pues la empresa familiar que tiene la necesidad de la sucesión, pues bueno, pues está inmersa también en esas oportunidades buscando, pues bueno, pues que aquellas cuestiones que en un momento dado pues tenía pendientes, pues que puede pues facilitarle el entorno en lo que está. Y eso es un poco lo que percibimos. Muy bien, muchas gracias. O sea, que efectivamente estamos ante un escenario real de posibilidades de operaciones. Entonces, me dirijo a Mario. Bueno, Mario de Gandarillas es socio del área de empresa familiar de Baciero y lidera los proyectos de mediación y redacción de acuerdos de familia, protocolos familiares, planes estratégicos familiares, sucesión, pactos de socios y family office, o sea, la parte más familia, digamos. Entonces, nosotros desde la Fundación pues siempre pensamos, insistimos, que la empresa familiar tiene obligación, entre comillas, ¿no?, de crecer a un ritmo igual o superior al de la familia, como señalaba José Ramón. Y una operación de compraventa pues puede ser una buena opción, pues significa un cambio profundo y puede provocar... pero claro, ese cambio profundo pues puede provocar reacciones emocionales, conflictos dentro de la familia. Mario, en tu experiencia, vuestra experiencia, para una empresa familiar que se enfrenta a una decisión de este tipo, que puede ser muy correcta, pero que sin embargo probablemente genera ansiedad o miedo, ¿qué sería lo primero que le dirías tú a alguien? Dice, pues del estilo de tranquilos, o al revés, date prisa. No, tranquilos, no. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y repito un poco, muchas gracias por la invitación, ¿no?, a participar en este foro. Bueno, yo creo que la respuesta en este tema es muy sencilla. Lo que habría que recomendar a las familias que se están enfrentando a esta decisión, ya sea desde el lado de comprador o desde el lado de vendedor, es fundamentalmente ser transparente con los socios. O sea, yo creo que cuando estamos en primera generación, es decir, un padre con 3 o 4 hijos, el modelo de la transparencia es importante, pero no es fundamental, porque al final la primera generación puede tomar ciertas decisiones, pero a partir de una segunda o una tercera generación, cuando puede haber bloques de miembros de la familia que son partidarios de la compra y otros que son partidarios de la venta, creo que la mejor manera es ser transparente, es decir, que las personas que dentro de la familia y que están en la empresa tienen quizá un mejor conocimiento de la realidad, que lo pongan en común con el resto de los miembros de la familia, sobre todo para que cada uno reciba la información de primera mano. Mira, hay una cosa que yo he aprendido a lo largo de estos 20 años. Una persona con poca información es una persona fácilmente manipulable. Con lo cual, si yo no tengo la información y me piden que en un consejo de familia o incluso en un consejo de administración o en una junta general de accionistas fije cuál es mi posición de comprador o de vendedor, es decir, para favorecer la compra o la venta, pues realmente al final voy a tener poco criterio y voy a votar lo que vota el hermano o el primo con el que tengo más afinidad. La mejor manera de romper esto es la transparencia y claro, el ejercicio de transparencia se hace muchísimo mejor cuando las familias tienen un modelo de gobierno corporativo razonablemente institucional. O sea, esto no se puede plantear una tarde en la reunión de casa de los abuelos convocando a los 15 o a los 20 accionistas. Es decir, cuanto más institucional sea el gobierno corporativo, más desarrollado habrá foros y reglas donde se deben determinar qué decisiones corresponden en un sitio y cuáles van a otro, y al final el ejercicio de transparencia será más eficaz. Pero en síntesis, la mejor manera de evitar estos miedos es ser transparente para permitir que los protagonistas de una decisión de este tipo expresen su posición con la mejor calidad de la información. Y esto con independencia de cuál sea el perfil de formación de los socios. La transparencia no es incompatible con que tengamos personas con 40 máster y con mucha experiencia y con personas que a lo mejor no tienen tanta formación o tanta experiencia. Explicar las cosas es razonablemente sencillo si hay voluntad de hacerlo. Entonces yo creo que el ejercicio de transparencia es básico para eliminar todos estos miedos y poder fijar posiciones, bueno, sólidas más adelante cuando el proceso de compraventa puede iniciarse de verdad. Sí, yo creo que lo compartimos y supongo que la mayoría de nuestros asistentes a esta charla, ¿no? Que es que casi ninguna cosa se puede hacer si no hay transparencia, incluso se crean problemas que no existen, ¿no? Efectivamente. Hemos hecho en Fundación Numa, hemos hecho, que algunos conocéis,
un programa que le hemos llamado CEFOC, que es un programa precisamente dedicado a las operaciones corporativas. Y uno de los socios que tuvimos en ese programa, que fue un programa de 3 semanas y demás, pues nos explicaba, alguien que se dedica a las transacciones desde el punto de vista más económico, que uno de los problemas iniciales que suele ocurrir en cualquier negociación, y esto vale para empresas familiares y para todo tipo de empresas, ¿no?, es que suele haber una diferencia en el valor, ¿no?, en el valor de lo que está en juego. El punto de vista del comprador y el punto de vista del vendedor es muy diferente. Yo creo que un día hablando con vosotros dos recordaba un caso que conocí de una empresa relativamente importante que la ponían en venta periódicamente, pues más que nada para saber lo que valía, ¿no? Y luego no la vendían porque no tenían ningún objetivo de venderla, ¿no? Era una cosa de tener la satisfacción de cómo aumentaba de valor. Entonces, Ricardo, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Realmente existe una diferencia impresionante entre lo que piensa el vendedor y el comprador? ¿Eso crees que crea problema de partida porque las expectativas de unos y otros son muy diferentes? ¿Es algo incluso, y también le pregunto a Mario, desde dentro de la propia familia, pues por ejemplo hay unos hijos que creen que tienen una cosa que vale muchísimo y que papá lo que tienes que hacer es venderla, mientras que realmente aquello vale bastante menos y el padre lo sabe, o viceversa, el padre no quiere ponerla en venta porque considera que es un valor extraordinario y realmente... ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en ese campo del valor y la percepción del valor? A ver, te cuento, es decir, al final lo que planteas pues es una cuestión en muchos casos muy relevante, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que el ejemplo que estabas trasladando de la empresa que sale al mercado, al parque a venderse para ver cuál es el valor, demuestra aquello de Quevedo, de que solo el necio confunde valor y precio, ¿no? Es decir, al final vamos a ver el valor porque esto no tiene precio, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nosotros necesitamos para hacer una transacción es un precio. Lo del valor se le presupone, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, claro, el esquema de valor, pues al final no deja de ser un valor subjetivo, aunque todo tiene unas bases técnicas para intentar objetivarlo. Pero sí que es cierto que el valor depende no solo de las personas, sino realmente de quién lo compra y cómo va a aplicar ese ente que adquiere a su negocio, ¿no? Entonces, no es lo mismo el valor del comprador que el valor del vendedor. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender un poco lo que es una transacción de este tipo. En estas transacciones, pues alguien se acerca a una compañía para intentar comprarla y hace su esquema de valor, hace sus valoraciones para ver su valor, ¿no? Decir, bueno, pues esta compañía, lo que comentabas tú, vale este dinero, ¿no? Y con ese valor, pues lo que se hace es pues unos procesos, unos acuerdos de intenciones donde a partir de ese valor se acuerda cómo se llega al precio, a partir de ese valor y luego se despliega una serie de herramientas de valoración y de revisión de la compañía, porque la empresa es un bien intangible, ¿no? Que tiene pues una concepción de valor que, bueno, pues tiene muchas derivadas. Es decir, no compramos un bien corpóreo que, bueno, pues digamos que tiene un valor concreto que se pueda analizar. Una empresa es un ente que se mueve y que genera continuos riesgos y beneficios y oportunidades, ¿no? Entonces eso, bueno, cómo se valora, ¿no? Con lo cual, desde ese valor se pasa al precio y de ese precio pues se pasa al contrato donde se determina pues el precio y cómo se paga, cómo se garantiza, bueno, una serie de cosas. Entonces, bueno, es un camino que tiene que tener una referencia técnica, que es ese valor, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo calculamos el valor? Pues básicamente, comprador y vendedor calculan el valor pues en base a una compañía vale el dinero que dan los accionistas al futuro, es decir, yo tengo una compañía que no da dinero para los accionistas y al accionista no le vale nada, la vocación del accionista es recuperar dividendos. Entonces, una compañía que requiere reinvertir constantemente lo que da no genera valor, no tiene un valor patrimonial, pero no tiene un valor para el accionista. Y ese sería un sistema que se llama un sistema de actualización de flujos. Y luego hay otro sistema, que es un sistema ya más de mercado, que se llama de múltiples comparables, que lo que hace es calcular el valor de una empresa en función
de una serie de veces su EBITDA. Y eso se saca de operaciones similares en el sector. Entonces se habla en las transacciones de, bueno, esta empresa vale 8 veces su EBITDA, pues porque las empresas de ese sector se están pagando a 8 veces EBITDA. Hay otros sectores que se pagan a 9, otros a 7. Bueno, hay un consenso respecto a eso sería el valor, que sea el valor de la compañía. Entonces, contrastando los dos modelos, bueno, pues hago una horquilla donde normalmente ahí se encuentra el precio, normalmente. Pero sí que es cierto que, vuelvo a decir, nosotros cuando asesoramos al comprador intentamos hacer nuestra valoración, la del comprador, que no tiene que ser la misma, la del vendedor, porque yo incorporo una empresa en mi compañía, tengo sinergias, mi cuenta de resultados proyectada es distinta porque yo tengo una red comercial que me permite crecer, con lo cual yo de esa empresa le saco un valor distinto. Y en cambio el comprador, pues el vendedor tiene su empresa que da lo que da, pero también puede hacer unas suposiciones de mercado que a lo mejor el comprador no asume, ¿no? Con lo cual, bueno, en cualquiera de las cosas, si eres vendedor, pues tienes que buscar tu valor y tratar de convencer al comprador que eso es lo que vale y a partir de ahí vayamos a precios. Y si eres vendedor, pues al comprador tendrás que hacer lo mismo, hacer tu valoración, y si el vendedor te da la suya y te encaja, porque, bueno, pues te encaja su valor, pues bueno, pues aceptarlo en la medida que eso te lleve a una buena posición. Pero, bueno, esos son los valores técnicos. Luego ya que Mario hable de los valores emocionales, que eso ya es otra guerra, ¿no? Porque al final estamos muy acostumbrados a ver empresas que cuando miras que vale esto, y tú miras que esto vale, y entonces no, esto vale mucho, es el esfuerzo de toda mi vida. Pero lo entiendo perfectamente. O sea, yo sé que es el esfuerzo de toda tu vida, pero nadie te paga el esfuerzo de toda tu vida. Te paga la empresa. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay valores emocionales que además que cuando las familias son de varias generaciones no tienen los mismos los que quedan de generaciones anteriores que los nuevos, que los que participan, que los que no participan. Bueno, ahí se produce unas percepciones de valor que, bueno, mejor Mario, que vive en el mundo de los consejos de familia y de las familias, puede comentar. Bueno, fíjate, yo solo añadiría una cosa, ¿eh? Yo creo que el tema este del valor emocional de las empresas familiares, que está muy presente en primera y en segunda generación, eso es una realidad. En la medida en que la compañía va avanzando, y como antes explicó muy bien José Ramón, se diversifica, se fundan nuevas compañías, se crean nuevas líneas de negocio. Si en un momento dado una familia se plantea comprar una compañía o vender una compañía, tienden a acercarse mucho a lo que es las referencias del mercado, ¿no? Porque al final ellos saben, a partir de la segunda generación, que el mercado pone valor y pone precio a las cosas, ¿no? Entonces sí que es cierto que en primera generación, sobre todo cuando la marca lleva el apellido del fundador, que eso también parece que es una anécdota, pero tiene cierta trascendencia, en general están bastante cerca de lo que dice el mercado, ¿eh? Entonces, bueno, sí puede haber, digamos, un luto emocional cuando al final nos desprendemos de una compañía, pero realmente ellos sí suelen apegarse a lo que dice el mercado. Cuestión distinta, sin mencionar nombres, porque es un caso muy conocido. Yo sí he conocido una empresa familiar donde la familia vendió parte de su porcentaje, porque estamos hablando de un grupo multifamiliar, ¿de acuerdo? Y no lo vendió por un tema económico, lo vendió, bueno, pues porque el dueño de las acciones decidió venderlo, ¿no? Los hijos de esta persona se molestaron mucho, porque ya no ser socios de ese gran grupo familiar, para ellos era algo que socialmente les afectaba. Pero repito, esto no es lo habitual. Lo habitual es que a partir de las terceras generaciones las leyes del mercado son las que imperan, y lo que creo que a lo que hay que prestarle atención es a todo el proceso previo en el que la familia decide salir a vender. Es decir, cómo se toma esta decisión. Porque lo que es muy negativo es poner en marcha un proceso de compraventa de una compañía familiar cuando no hay un consenso lo suficientemente alto entre los grupos de accionistas de control. Porque esto al final pueden poner en marcha procesos que luego no se cierran, ¿no? Y los expertos o los asesores de repente se quedan un poco con el paso cambiado, ¿no? Pensé que la decisión de venta estaba cerrada siempre y cuando el precio funcionara, ¿no? Entonces esto es un poco lo que yo creo que hay que tener en cuenta con estos temas, ¿eh? Muy bien, Mario. Pues mira, esto que dices me da pie a una cosa que te pensaba preguntar, ¿no? Y es que efectivamente yo pienso exactamente como tú,
que en definitiva lo primero que tiene que ocurrir es que haya una decisión de compra o una decisión de venta, ¿no? Y claro, nosotros siempre insistimos en la Fundación Numa que todo comienza y termina en la familia, es uno de nuestros lemas, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando no es una decisión consensuada? Porque probablemente no siempre es una decisión consensuada y siempre puede haber algún discordante, pero lo voy a poner un poco más difícil. ¿Qué ocurre cuando hay realmente dos bandos? Y unos que son de partidarios de la venta, por ejemplo, si es que hablamos de venta, y otros que no. Y además no es una cosa, porque no es que siempre hay alguien distinto, ¿no? Es que resulta que la mitad de la familia piensa de una manera, o por ejemplo, los de una generación de una y los de otra. ¿Cómo hay que funcionar? Hay que funcionar con unas reglas de mayorías, hay que funcionar con una regla... ¿Cuál es vuestra experiencia o cuál es la tuya particularmente? Sí, mira, esta pregunta me parece que tiene todo el sentido. Es decir, o sea, en teoría, en España a lo largo de los últimos 25 o 30 años, un porcentaje altísimo de las familias empresarias ha desarrollado algún tipo de pacto familiar, protocolo, modelo de gobierno corporativo, donde en teoría alguien les ha asesorado y les ha dicho cómo tomar estas grandes decisiones. Y sobre el papel, en teoría lo tienen, ¿no? Yo, desgraciadamente, lo que me he encontrado luego, revisando muchos trabajos de este tema, es que se abusa de la palabra consenso. Es decir, a mí un documento en el que se dice las decisiones se deberán tomar por consenso. La primera pregunta que yo os lanzo a vosotros, ¿no? ¿Qué es el consenso? Porque ya entramos en un concepto un poco ambiguo, ¿no? Yo creo que a partir de la segunda, tercera generación, cuando tenemos distintos grupos de accionistas, con independencia de cómo esté repartido el accionariado, porque al final el accionista es el que manda, es importante que cada familia define qué entiende por consenso. Y yo creo que a partir de una segunda, tercera generación, ciertas decisiones tienen que utilizar el juego de las mayorías. No estamos hablando de mayorías del 51%, pero tampoco estamos hablando de mayorías del 99%. Yo creo que en estos temas hay que alejarse de la tiranía de la minoría, porque yo he conocido empresas familiares que han partido buenas oportunidades de vender, pues porque un grupo que no tenía el control accionario, pero sí tenía un porcentaje del 10 o del 15%, por sus supuestas reglas, bloquearon operaciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es definir muy bien qué entiende cada familia por consenso y si realmente los acuerdos privados que tienen las familias no desarrollan el concepto, dedicarle un cierto tiempo a este concepto, ¿no? Porque al final, cuando estamos hablando de una empresa de segunda, tercera, cuarta generación, estadísticamente nos encontraremos con que habrá entre 5 y 15 socios, gente que tiene un 20%, un 5%, y lo que no podemos es con un 5% bloquear una decisión de este tipo. Entonces, a partir de ahí creo que es lo que hay que hacer. En parte, los asesores de empresa familiar creo que han sido responsables de esta confusión a la hora de asesorar a muchas familias abusando del concepto del consenso, porque no resuelve la situación. Entonces, yo no sé si hay que poner una mayoría absoluta, una mayoría simple, una mayoría del 70%, dependerá de los casos y dependerá del tipo de decisión, porque no todas las decisiones son o compro o vendo, ¿no? También hay decisiones de la familia se asocia con otra familia y hacemos una especie de empresa multifamiliar que también supone un cambio significativo en el funcionamiento de una empresa familiar, ¿no? Pero creo que el concepto del consenso es una trampa en la medida en que es un concepto jurídicamente muy indeterminado, ¿no? Y las familias, cuando buscan este tipo de pactos, lo que quieren es claridad, ¿no? Y creo que la tendencia ahora es ir trabajando en este sentido, ¿eh? Sí, me parece, lo comparto absolutamente. Y bueno, ahora nuestros oyentes opinarán y nos dirán cómo lo ven ellos también. Yo, ahí me ha gustado una cosa que decías, porque abre también otro capítulo de esto, ¿no? Y es que no solo estamos hablando de operaciones de compra y de venta, sino que efectivamente hay muchas operaciones corporativas, pues son casi cualquiera que signifique cambiar el perfil o el núcleo de la corporación, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones, la entrada de un capital riesgo minoritario, mayoritario, en todas las fórmulas. Y entonces, si lo analizamos eso junto con el consenso, y se lo pregunto a Ricardo, pero por supuesto a ti, Mario, también, o sea que es más que nada para que intervengamos todos, es que
claro, una solución que puede haber o que debe haber, o que en esos acuerdos para sociales o como les queramos llamar, se debe dar es siempre una facilidad de salida, ¿no? Para que los disidentes pues, puedan tener una salida. Pero casi cualquier operación de salida o de disidentes implica un tema de precio, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se decía, haremos un pacto a la andorrana, que es una cosa que todos hemos oído hablar, ¿no? Dice, en definitiva, ¿qué pasa? Porque esto, y por eso creo que es una pregunta a los dos, a Ricardo sí, casi la parte más económica, cómo se puede buscar una regla para hablar del precio de salida y que cómo le compramos y no hagamos que resulte que al final volvemos a la tiranía del minoritario porque lo que nos va a pedir es una cosa que no podemos pagar. Pero la otra es ligada ya con la parte más íntima o familiar, ¿no? De hasta qué punto esto crea... el planteamiento es como esto que se decía, que yo lo he visto esto, por ejemplo, los grandes actores de Hollywood que hacen unos pactos prematrimoniales que el resultado es que no se casan, porque sus abogados empiezan a intervenir y sacan tal cantidad de cosas que pueden pasar que a nosotros ni se les había ocurrido, que al final dice, pero bueno, yo es que me estoy casando con una señora que lo que va es a sacarme el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis este problema? A ver si resulta que por resolver un problema creamos uno mayor. Creamos otro. Vamos a ver, lo que planteas es el pan de cada día, ¿no? Es decir, al final, lo que comenta Mario del consenso, claro, es, digamos, el desideratum de cualquier asociación, es decir, es que vamos a llegar a un pacto global y todos vamos a estar de acuerdo, pero la realidad humana es que digamos que las percepciones de cada uno nos distancian, ¿no? Y el consenso, pues bueno, está muy bien, pero realmente o lo tienes pactado de alguna manera clara o al final pues empiezas a entrar en un bucle que no tiene salida. Casi siempre hay este problema con las empresas, pero yo siempre lo he achacado a que la empresa cuando se constituye con esta intención de vida de eternum, ¿no? Es decir, al final que nunca se va a cambiar, ¿no? Ni nunca va a crecer, ni nunca va a tener esa situación, ¿no? Entonces, como hay varios accionistas, pues como se llevan relativamente bien en el inicio, pues no piensan hacer pactos parasociales, ¿no? Que es un poco lo que resuelve todas estas situaciones. Y la empresa familiar pues no es huérfana del mismo problema. Es decir, el padre cuando fonda no necesita ningún pacto parasocial con su mujer normalmente o con su hermano que lo tiene de sangre. Los que vienen detrás, bueno, pues comentas, viven mis padres, pues bueno, pues ellos marcan la línea normalmente del pacto y si ellos deciden, pues bueno, pues en general el peso de la decisión es muy alto. Y entonces cuando se intenta introducir el pacto parasocial, pues entonces se busca el pacto por su propia existencia, pero no porque el contenido resuelva, sino porque, bueno, mejor tener algo de pacto que no tener nada. Y entonces al final se hacen pactos de estos, pues como comenta Mario, que al final te los encuentras y dices, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Me sirve para tener que negociar con el minoritario. Claro, el minoritario, ahí se generan todas las casuísticas que te puedes imaginar, desde el que vende hasta el último momento y luego se separa para conseguir un plus, hasta el que no hay manera de traerlo hasta el último momento y luego al final además vende pues, a un precio normal. O sea, no hay, es decir, al que no vende dice que no vende y que no hay manera, y que no hay forma, y que tampoco compra. Yo los pactos a la andorrana, que los he vivido y siempre me ha hecho mucha gracia, el que los propone nunca los admite. Los propone para que el otro le venda su participación, pero no es el precio que pone, nunca lo admite por su parte porque quiere mantener la compañía. Yo nunca he visto un pacto andorrano, están varias mesas de pactos andorranos intentando resolver el asunto y nunca ha funcionado. Es decir, suena muy bien, pero en principio nada, el precio que pone el que compra no es el precio al que estaría dispuesto a vender. Nunca, no lo he visto nunca. Y esa es la realidad. Entonces, es un problema el tema de los pactos parasociales, es un problema en las compraventas en general. A veces te pasa lo que estabais comentando antes, que negocias con un mensajero, que dices tú, bueno, si esto lo teníamos hablado, pero si no lo habéis decidido, no está decidido, o sea que todavía no está decidido. Nosotros hemos comprado estuvimos ahora
4 meses comprando una compañía que estuvimos trabajando pues mucho y muy intenso con el mayoritario, y cuando llegamos al precio y al contrato ya acabado para firmar, el minoritario dijo que nunca había dicho que iba a firmar eso, con lo cual sé que la operación se va y no hay forma de arreglarla. Entonces digo, bueno, pero entonces ¿dónde está el consenso? ¿No? ¿Dónde está el acuerdo previo? Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy clave en estas operaciones. Yo creo que hay que concebir los negocios como negocios que mutan. Hay que nacer ya pensando en el pacto. Los anglosajones lo tienen más claro en este tipo de cosas. Es decir, nosotros pensamos que la empresa es para siempre. No sé si es que tiene que ver con tradición cristiana, de que, es decir, que la Iglesia tiene 2000 años y ahí está, pero sí que es cierto que tenemos que mejorar mucho en esa parte, y para las familias que se mezcla ya no el interés económico, sino el interés emocional, bueno, sin ese tipo de pactos no resuelves una operación corporativa, podrás dar un mantenimiento de la actividad, incluso podrás mejorar un poco el sistema de gobierno, pero hacer una asociación, bueno, hacer una venta, fusionarse con alguien y perder el protagonismo, todo este tipo de cosas que son operaciones corporativas a lo mejor distintas, yo pues, al final son de imposible resolución. Yo es lo que dice mi experiencia y he estado en muchas operaciones, llevo muchos años en operaciones de crecimiento, en operaciones de distrés, es decir, llevo toda la vida haciendo operaciones y he visto muchas operaciones que se han caído porque los minoritarios no quieren y no hay manera. No quieren porque tienen valor, pero no tienen precio. De todas formas, Ricardo, me gustaría también completar una cosa, que creo que puede ayudar a facilitar el entendimiento de esto. Siempre estamos hablando de valoración cuando hay una intención de venta o de compra, ¿no? Sin embargo, lo que yo he visto que ha funcionado muy bien en los pactos parasociales es cuando no hay una intención de venta, porque la familia está ordenando otra serie de temas, por ejemplo, una sucesión o un modelo de gobierno corporativo, lo que sea, el intentar establecer algún sistema de valoración para una operación de compraventa interna. Es decir, no es lo mismo que yo le venda mi compañía a un tercero que se la venda a mi primo. Y no es lo mismo que yo venda un paquete que le da al comprador una posición de control que simplemente paso de tener un 30 a un 45% dentro del accionariado familiar. Entonces, a mí sí me ha funcionado muy bien en los pactos parasociales establecer cuál va a ser el método de valoración que se van a aplicar a operaciones de compraventa internas, porque les permite tener a ellos una permanente referencia de cómo está la compañía año tras año, ¿no? Y saber que si abren la puerta de quiero salir de la compañía, lo que tú decías, Ricardo, ¿no? Un pacto de salida, ¿no? Que tiene sentido, ahí tenemos parte de la ecuación resuelta, ¿eh? Muy bien, estoy de acuerdo completamente. Bueno, desgraciadamente no tenemos toda la tarde como nos gustaría, entonces tenemos que dar un salto y pensar que ya tenemos una familia que ha tomado una decisión con un cierto consenso y con algunos disidentes. Entonces, van a ejecutar la decisión o van camino de ejecutarla, y entonces yo creo que lo que nos hemos encontrado vosotros y yo, que he sido cocinero antes que fraile también, es que te encuentras que hay una confusión entre activos personales y de la empresa, el edificio que realmente pues, se ocupan es la casa, pero al mismo tiempo es no sé cuántos y tal y cual. Cuando es la boda del hijo, el dinero de la boda sale de la caja, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que esto parece que exige una preparación previa, ¿no? Preparación previa que yo creo que debería existir sin venta, con venta o en cualquier caso, ¿no? Pero que, claro, es una situación que puede ser trascendental, porque en el momento más de pronto los compradores quieren hacer una auditoría y entonces se encuentran con una cantidad de cosas que, por supuesto, decir, pero ¿cómo vamos a separar? Incluso yo me he encontrado, y supongo que vosotros también, con gente que dice, no, pero es que una cosa, el terreno vale esto, pero es que el terreno es indispensable para la fábrica y tal. No, bueno, vamos a ver, o sea, una cosa es el negocio, otra cosa es el terreno, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia y sobre todo cuál es el consejo, ¿no? ¿Qué prácticas recomendaríais? Y esto yo creo que es un problema en general, pero mucho mayor en las empresas familiares, donde sobre todo en primeras generaciones, pues al final es que empresa y familia no se pueden separar, es que son el haz y el en vez, o el yin yang, cada lado de esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O cuál es vuestra experiencia y cómo lo enfocáis?
Vamos a ver, yo te cuento, yo creo que voy a dividir esta pregunta que me haces en dos partes, ¿no? ¿Cómo se prepara la empresa y cómo se prepara la familia? Porque esto de cómo se prepara la empresa familiar, yo creo que son dos cosas, ¿no? Yo creo que la empresa, la verdad es que la preparación de la empresa, que en caso de familia, aunque tenga más cuestiones internas o más casuística que una empresa no familiar, al final responde a los mismos parámetros. Pues bueno, ahí claro, pueden generarse problemas importantes, desde problemas de saneamiento, que es lo que tú planteas, es decir, puede haber activos que faltan, activos que sobran, pasivos que faltan, pasivos que sobran. Bueno, ahí hay cosas que habría que regularizar, ¿no? Entonces, esos son, pues digamos, que ordenar la compañía para traspasarlo. Y eso, aparte de conocerlo, a veces tiene un coste y unas implicaciones posteriores. Entonces, bueno, digamos que eso hay que abordarlo porque eso va a salir en las operaciones de revisión del comprador y eso hay que abordarlo. Entonces, digamos que hay cuestiones de ordenamiento que hay que ver si hay que sacar patrimonio, hay que ver si hay que aflorar determinadas cuestiones que están sin aflorar, hay que ver si hay que considerar determinados repartos que se hicieron como dividendo, que como se hicieron como salidas en préstamos, pues hay que convertirlas en dividendos. Bueno, hay que arreglar aquello, ¿no? Para que el que compre, pues bueno, pues aquello no te lo reste en el valor para llegar a su precio. Y yo creo que ese sería un primer paso, ¿no? En lo que es arreglar la compañía. Y luego está la otra parte, que es, como sabes o tienes claro técnicamente cómo va a ser el proceso de valoración, bueno, pues vas a ver cómo pues, mejorar que esas valoraciones den un resultado mejor. Entonces sabes, entonces lo que puedes pasar es un tiempo arreglando determinadas cuestiones internas de la compañía para que su múltiplo sea mejor o su caja futura sea mejor de cara a tener un mejor escenario de negociación del valor. Entonces, esos son un proceso que depende de cada caso, pues si depende de cada situación, pues no tiene una duración indeterminada. Sí que es cierto que es un proceso previo que tienes que hacer, pues en lo primero cuando te hacen un mandato de venta, pues lo primero que haces es revisar la compañía y plantear, bueno, pues si eso está para vender ya o hay que esperar y hacer determinadas cosas. Y luego ya si es familiar, pues bueno, luego ya hay que preparar a la familia y ahí, si no son todos los que vienen, si no es de primera generación, que para esto es lo más fácil, que ya viene preparada, sobre todo cuando están ahí los fundadores con esa posición de fuerza, pues a partir de ahí, pues bueno, ya depende si hay consejo familiar. Yo creo que depende mucho del gobierno corporativo que tenga la compañía y la generación, y bueno, yo creo que ahí Mario vuelve a ser un poco el referente de cómo se prepara la familia, ¿no? ¿Cuánto se tarda en preparar una familia? Bueno, la verdad es que esa respuesta no, yo no tengo la respuesta, ¿no? De cuánto se tarda en preparar una familia para tomar una decisión de compra o de venta, ¿no? Lo que sí, y retomando un poco la pregunta de Ricardo Molina, lo que yo sí recomendaría a las empresas familiares, seguro a partir de la segunda generación, en primera no siempre es posible, es que fueran sumamente ordenados, separando lo que es patrimonio personal de patrimonio empresarial. Porque al final, muchas veces, para optimizar, siempre de acuerdo a derecho, una fiscalidad, los patrimonios están muy confundidos y cuando se plantea una operación de compraventa, como decía Ricardo San Marcos, pues hay que hacer como mucho trabajo previo de fondo para limpiar cosas, ¿no? Entonces yo creo que a partir de una segunda generación es muy recomendable saber cuál es el patrimonio empresarial, cuál es el patrimonio familiar compartido fuera de la empresa y cuál es el patrimonio individual, ¿no? Porque al final te encuentras con situaciones tan absurdas, como me ha tocado a mí, por ejemplo, donde en un momento dado se pretende vender un paquete inmobiliario importante y resulta que en ese paquete inmobiliario están los domicilios de 3 miembros de la familia, ¿no? Que son sus residencias habituales, casas donde viven. Dices, bueno, entonces vendemos todo el bloque, pero quitamos 3 casas. O sea, se generan situaciones que nunca se pensaron cuando se crean estas estructuras y creo que el orden desde luego ayuda mucho. Lo cual no quiere decir que no se busque también un orden buscando una fiscalidad lo más eficiente conforme a derecho. Es decir, una cosa no debe ser incompatible con la otra. Y desde el punto de vista de cuándo se prepara o cuánto tiempo tarda una familia en prepararse, yo creo que realmente no es cuestión de tiempo, es cuestión
de por qué en una familia en un momento determinado se pone sobre la mesa el vender o el comprar, y a partir de ahí un poco retomar el discurso anterior que yo he dicho. Plantear las cuestiones a los interlocutores válidos con orden y con transparencia. Porque a mí este planteamiento como socio me puede pillar por sorpresa, pero puedo tener un margen de tiempo para entenderlo, asimilarlo, bueno, y en un momento dado modificar mi posición, ya sea hacia el sí o hacia el no en una operación de este tipo, ¿no? Porque no es cuestión de tiempos, es cuestión de entender el porqué de este tipo de decisiones, cuando eres miembro de una familia accionista, yo creo. Muy bien. Bueno, desgraciadamente el tiempo, como decíamos, corre, ¿no? Y ya no nos queda, ahí tenemos algunas preguntas de nuestro público y yo quería solo ya 2 cosas, y me quedan muchas por preguntaros, porque la verdad es que me parece interesantísimo. Una es, bueno, pues vamos a seguir en ese camino. Dice, ya hemos preparado la empresa, incluso se ha celebrado la transacción y estamos en el día después por la mañana. Y bueno, pues esto, si suponemos que la operación, tanto si ha sido una operación de compra como de venta, el día después es muy distinto. Y pasan muchas cosas que muchas veces uno no se imagina. Pero vamos a pensar en una que parece que es muy radical, que es la salida, la venta y un evento de liquidez, ¿no? Y decíamos, hombre, decía José Ramón, hacer operaciones de venta de una empresa o de compra no es lo habitual de un empresario, por consiguiente necesita asesoramiento sin ninguna duda, ¿no? Es una locura hacerlo solo, ¿no? Pero enfrentarse a un evento de liquidez, también. Nosotros en los estudios que hemos hecho en la Fundación, que es una cosa que hemos trabajado, incluso, como sabéis, pues hacemos un programa con la Universidad de Chicago precisamente en esa línea, ¿no? Es que eso es una manera rápida de perder todo el dinero, ¿no? O sea, no hay cosa, como pasa, como todos sabemos, con los que ganan quinielas o la lotería, ¿no? Que suelen ser personas que pierden en el primer año el 50% del premio. Lo pierden porque empiezan a gastar alocadamente. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que realmente es así? Que en base de vuestra experiencia, ¿qué consejos le dais tendréis clientes que hacen un evento de liquidez? Les decís, pues venga, gastaros lo antes posible y compraos el Ferrari que tantas ganas teníais, o bien le decís otro tipo de cosas. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo te diría, fíjate, te voy a hablar más que nada de experiencias personales que hemos tenido, ¿eh? Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos 2 grupos familiares que vendieron. Se oye mal, ¿eh? De pronto se oye mal. ¿Me oyes? Ahora sí. Se me oye mejor. Mira, te voy a hablar un poco de algunas experiencias que hemos tenido trabajando, ¿eh? El año pasado nosotros asesoramos a 2 grupos familiares que vendieron, ¿de acuerdo? Y la pregunta que se les hizo en todo el proceso de la operación, bueno, ¿y qué vais a hacer con el dinero, no? Porque esto surgía, ¿no? Al final ellos decidieron dejar de ser family business para pasar a ser family in business, es decir, ellos decidieron, de lo que hemos sacado, vamos a dejar una parte en común y vamos a desarrollarlo a través de un family office. Y luego hay otra parte que cada uno se va a llevar a su casa por si alguien se quiere comprar el Ferrari, ¿no? Este es un modelo. Otros modelos, en lo que se refiere a nuestras recomendaciones, cuando hay un evento de liquidez, lo mejor que se puede hacer es buscar asesores de confianza y que la familia defina muy bien cuál es su nivel de riesgo, o sea, es decir, en qué ligas de riesgo le gusta jugar, y a partir de ahí, bueno, pues establecer portfolios o un escalado de riesgos de la mano de asesores de su absoluta confianza, porque lo que les estás dando a estos asesores es tu dinero, con lo cual es un tema sumamente delicado. Pero yo creo que hay infinidad de jugadores en el mercado, ya sea un family business, un multifamily business, que, bueno, pues que al final gestionan bien patrimonios, ¿no? Pero desde luego gestionar patrimonio no es lo mismo que gestionar una empresa, y si yo vendiera una empresa familiar que no tengo, no gestionaría solo mi dinero, buscaría asesoramiento externo, porque creo que es una de las medidas más sensatas, siendo yo el que tenga que definir el nivel de riesgo que quiero asumir, ¿eh? Y esto es importante. Yo creo que a esto que añades, yo creo que los eventos de liquidez, claro, depende un poco también el comportamiento de que si la familia queda conformada como una unidad única o desaparece el concepto familia, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Es decir, al final todos viven siendo accionistas de una compañía y están obligados a cooperar de alguna forma, cooperar en el gobierno, cooperar en las reuniones, en las decisiones, y beben de una fuente que en principio nunca se va a acabar.
actuar, ¿no? Porque la compañía, vuelvo a decir, que se constituye como ese ente que tiene una vida ilimitada, ¿no? Pensando que siempre va a dar dividendo más o menos, bueno, pero que las cosas se van a ir manteniendo, ¿no? Entonces, en el momento, si es una desinversión parcial, entonces sí que es un evento de liquidez, porque la familia sigue formando parte de ese núcleo en otras compañías, pues simplemente yo creo que pasa es cómo hacemos con esto, cómo lo invertimos, y probablemente es más una actividad grupal, otra vez, de familia, que puede haber una parte que es para gastos, Ferraris, y otra parte para otros negocios, a través de lo que sea. Pero cuando a veces ya es la salida del grupo, claro, aquella familia se empieza a convertir en una serie de miembros concretos, porque el dinero, entre las cosas buenas que tienes, que se reparte bien, así como las empresas no se puede llevar uno su parte, el dinero se lleva uno su parte. Entonces ahí ya aflora totalmente ya las discrecionalidades de qué es lo que se quiere hacer. Entonces unos cuantos, como bien dice Mario, yo lo he vivido, pues hacen un family office, otros no quieren saber nada ya de sus primos porque los llevan aguantando demasiado tiempo y van por libre y van sus asesores concretos. Bueno, otros se mantienen en los negocios y a lo mejor invierten el dinero. Bueno, es decir, cuando haces una foto de una familia que interviniste en una operación y recibieron bastante liquidez y les ves 10 años después, hay posiciones tan diversas en cada uno de ellos como diversos el mundo, ¿no? Es decir, con lo cual, al final, pues bueno, yo creo que lo que se produce realmente en esas ventas es que se rompe la familia comunidad y se puede juntar, se puede formar un grupo nuevo, que no tiene por qué ser de todos los mismos miembros, ni con las mismas participaciones, ni con las mismas asunciones de riesgo. Bueno, ahí hay una nueva familia que se monta, a lo mejor familia de inversores o club de inversores con lazos familiares, pero que no tienen nada que ver probablemente con lo que había en la compañía de origen. Y yo he visto pues muchos casos de estos, desde los que se quedaron igual mucho juntos y siguieron invirtiendo juntos, hasta los que pues ya nunca más tuvieron ni un negocio en común, los que se lo gastaron todo, los que han multiplicado el patrimonio. Bueno, ahí hay pues, tan rico como la naturaleza humana, ¿vale? Un poco de Muy todo. bien. Bueno, pues oye, yo solo la última pregunta, que además con esto que dice Ricardo San Marcos me lo viene muy bien, que es, nosotros desde la Fundación tenemos una visión, un modelo de familia, ¿no? Porque al final, claro, nosotros pensamos que hay que poner el foco desde la familia. Esto hay que verlo desde la familia. Si lo ves desde la familia, la empresa o una empresa es un activo de la familia, uno de los. A lo mejor es el único activo o el único pasivo. Pero la evolución normal de una familia es que tiene más cosas que una empresa, ¿no? Y lo que nos parece es que al final, porque lo que quiero preguntaros es sobre la gobernanza y sobre el modelo de cooperación, ¿no? Nosotros somos partidarios de, José Ramón le llama la confederación de dinastías, ¿no? Dice, al final somos familia y funcionamos juntos en una serie de cosas, pero no en todas. Tenemos cada uno nuestras actividades y otras comunes, ¿no? Que es quizás un concepto muy desarrollado y a lo mejor no muy habitual, ¿no? Pero desde ese punto de vista todo se ve distinto, ¿no? Pero la pregunta concreta es, ¿cómo veis el tema de la gobernanza y qué importancia le dais al Consejo de Familia? Mira, yo te diría que el Consejo de Familia creo que puede ser un instrumento muy eficaz para canalizar información, para tomar decisiones de contenido patrimonial, siempre y cuando todas las personas que estén allí sentadas sepan para qué sirve el Consejo de Familia y cómo funciona. Porque yo creo que hay mucha confusión en el mercado entre lo que es un Consejo de Familia, lo que es una asamblea familiar, porque tú te coges la literatura de empresa familiar, tanto publicada en español o en inglés, y a veces se utilizan las mismas palabras para hablar de cosas distintas. Y entonces creo que puede haber como una gran confusión en el mercado. Entonces, al final, conceptualmente, el Consejo de Familia diríamos que es una Junta General de Accionistas reducida, porque si tenemos a todos los socios en un Consejo de Familia, es una Junta General de Accionistas, que estará convocada formal o informalmente, pero ahí tenemos una junta. Estamos hablando, por lo tanto, como de una junta resumida o un extracto de la junta para canalizar decisiones y para que sea más gobernable, ¿no?
Y esto para mí es un instrumento sumamente eficaz si todos tienen claro para qué es este Consejo de Familia, qué funciones tiene, cómo se toman las decisiones, cómo ejercita cada uno el voto y nunca confundir las competencias de un Consejo de Familia con las competencias de un Consejo de Administración. Yo me he encontrado con familias integradas por 7 personas donde algún iluminado les ha dicho tenéis que estar los 7 en el Consejo de Administración, los 7 en el Consejo de Familia y los 7 en el Comité de Dirección. Entonces al final el cliente se fía de su asesor y cuando tiene que poner en marcha estas cosas le resulta prácticamente imposible, porque la confusión de roles es extraordinaria, ¿no? Entonces, muy buena aportación el Consejo de Familia si realmente está bien desarrollado para la familia en concreto, porque al final estamos hablando de una especie de sindicación de la Junta desde un punto de vista legal que también puede dar cabida a muchas otras competencias más allá de lo que es una Junta General de Accionistas. O sea que yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y también, no me quiero extender mucho porque esto me saldría del tema, pero tiene mucha relación. Y dependerá si estamos ante una familia aglutinada, que es un tipo de familia, o una familia desligada, que es otro tipo de familia. O sea, yo cuando estudié terapia familiar aprendí muchas cosas del modelo de relación de las familias. Y una de las cosas que me llamó la atención son los dos polos que hay. Familias aglutinadas lo hacen todo juntas y familias desligadas son familias que interactúan muy poco, ¿no? Y sin embargo los lazos de afecto están ahí. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de montar un consejo de familia y a la hora de definir qué funciones y cómo va a actuar ese consejo de familia dentro del entramado de lo que es un gobierno corporativo. Fantástico. Muy bien. Yo Señores. solo Sí, añadir una cuestión pequeña a esto por complementar, ¿no? Es decir, ya no establecer qué funciones o qué necesita o qué papel tiene el Consejo de Familia, pero sí que la experiencia nos ha dicho que en empresas familiares sin Consejo de Familia o con un Consejo de Familia poco estructurado o muy informal, pues la toma de decisiones se complica bastante, sobre todo si hay varias generaciones. Ya no para lo que sirve, pero su ausencia, que en muchos casos no existe, o existe muy mal estructurado, como plantea Mario, genera muchos problemas. Muchos problemas porque al final no resuelve y complica la toma de decisiones de una forma importante. Entonces, yo creo que tiene un papel crucial y, bueno, y lo que tiene ahí, volvemos a lo que decíais vosotros al inicio, ¿no? Yo creo que todo esto necesita unos asesores que tengan capacidad de visualizar cómo se tiene que estructurar eso, porque es muy difícil montar un consejo de familia cuando hay que tomar una decisión. Ya. Es decir, el consejo de familia no se hace ad hoc, no se va a montar. Es decir, mira, es que ahora vamos a vender, entonces vamos a hacer el consejo de familia. Dice, no, mira, es que esto llega más tarde, ¿no? Aquí lo que hay que tener es un gobierno corporativo integrado, que funcione, bien estructurado y que sirva para tomar todas las decisiones que toque y en su día tocará probablemente una decisión de este tipo de la que estamos hablando hoy aquí. Sí, yo absolutamente de acuerdo. Incluso nosotros pensamos, y lo hemos comentado, que estas cosas nacen en la primera generación, el día de la fundación. Lo que pasa es que normalmente estás tú contigo mismo y dices, Consejo de Familia lo formo yo solo. Pero tienes que, y lo decíais vosotros al principio, esa transparencia, ¿no? O sea, esa manera de que al hermano, al primo, al hijo, pues le tengas informado de qué van las cosas. Ese es el principio de esto. Esto es una cooperación multigeneracional. Pero bueno, en fin, efectivamente esto es extendernos ya fuera de los límites. Tenemos algunas preguntas. Si os parece, ahora vamos, Miriam va a lanzar la encuesta. Mientras vemos, me parece que tenemos 3 o 4 preguntas al menos. Y en lo que nos dé tiempo, os pido por favor que las contestéis. Y ya está la encuesta aquí, o sea, la tenéis delante. Ojo que la encuesta tiene 10 preguntas y hay que hacer scroll, ¿no? O sea, hay que pasarla para ir contestándola. Y si os parece, damos un minutito para que la gente la vea con tranquilidad. Tenemos 100 personas que están asistiendo, entonces, y vais contestando. Y yo, mientras tanto, voy a abrir las preguntas para ver qué tenemos delante. A ver,
mientras se van contestando, si os parece, vamos ya haciendo alguna pregunta. Una pregunta primera que tenemos es, si no hay ningún pacto o cláusula especial, entiendo que con el 69% del accionariado se puede decidir la venta casi siempre, o estoy equivocado. En definitiva, sería lo de la ley de sociedades anónimas, lo del 66% de determinadas decisiones. ¿Es así, Ricardo, Mario? No, desgraciadamente no es así. Es decir, al final los pactos de arrastre no vienen en la ley de sociedades de capital, desgraciadamente, que si no ya, entonces parte del parasocial lo tendríamos resuelto, parte de los problemas de las mayorías. Es decir, cargamos el patrimonio, se individualiza en el accionista y salvo que el accionista y el resto de accionistas tengan establecido pactos donde las decisiones de uno arrastran a los demás, en principio la decisión de vender en una estructura de derecho español donde la propiedad está consagrada no te arrastra, ¿no? Sirven para determinadas decisiones de gobierno, puede haber mayorías especiales, pero para una compraventa lamentablemente eso no funciona. Bueno, tenemos otra pregunta que vamos, yo me apuntaría, yo me gustaría también que me la pudierais responder, porque dice, me gustaría conocer los lugares u organismos donde acudir para conocer las empresas que están en venta una vez que nuestra empresa está decidida a diversificar su actividad. Yo me atrevo a decir que no existe un mercado líquido de compra-venta de empresas, ¿no? Pero bueno, por favor, vosotros que sois los que sabéis, ¿qué opináis? Yo no lo conozco. Bueno, No existe, ¿dónde alguien que... Perdona. No existe un mercado, no existe una actividad de búsqueda de empresas. Eso sí. Esto se organiza en el mercado, en los despachos, de una forma profesional. Al final, alguien quiere de un sector comprar una empresa de un tipo en concreto. Yo me dedico, el otro día estaba un empresario, yo me dedicaba a fabricar quesos y hacía quesos de leche. Y decía, en mi negocio, joder, necesito complementarlo con quesos de cabra. Entonces tenéis que buscarme quién fabrica quesos con leche de cabra. Y así o nos compramos, o los compro, o nos integramos. Entonces vamos a buscar. Entonces buscarme una compañía que tenga un tamaño de este tipo, que tenga una arquía de precio de este valor, que son las que nosotros podemos afrontar, que se dedique a la producción de queso de cabra. Y entonces se busca, es decir, se busca en el mercado. Entonces eso es lo que es la operación típica de buscar una operación de compra. No existe ningún sitio donde las empresas que están en venta, dice yo quiero que encontrar un comprador, entonces coges a la compañía, la miras y dices, bueno, a esta compañía, ¿a quién le puede interesar? Coges, y entonces tú, como asesor, pues lo que haces es ir viendo a otros empresarios o a otros fondos que sabes que esa compañía les puede encajar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen sinergias, porque complementan su actividad, porque es un competidor y entonces aumentan su tamaño en el mercado, porque es un sector que es colateral a otro y que le va a interesar. Entonces, bueno, esa información está y te dedicas a buscar, pues y vas buscando un comprador hasta que, bueno, pues encuentras un interesado. Es un proceso mucho más artesano que voy a un mercado que está organizado, tengo mi empresa, ¿quién me la compra? No, eso no va así, no funciona así. Claro. Y no funciona así ni aquí ni en ningún país que yo conozca. Claro, pues como tú no te puedes dirigir a un tribunal, lo tienes que hacer a través de un procurador, ¿no? Dice, pues al final hay determinados campos en los que hay unos intermediarios o unos... no es la palabra intermediario, unas entidades facilitadoras de las operaciones que son los asesores y los que ejecutan operaciones, ¿no? Claro. Bueno, y la última pregunta que tenemos es que a mí me da pie a una un poco más amplia. La pregunta dice exactamente, la leo, no, veo que ahí tenemos otra más. ¿Consideráis la venta como la mejor solución cuando no hay una sucesión, entre paréntesis, liderazgo clara que garantice la continuidad de la empresa? A ver, yo creo que la venta es una magnífica solución
en ciertos casos, no solamente en esto, ¿no? O falta de interés, falta de sucesión o conflicto entre accionistas, ¿no? Pero también para dar una respuesta concreta, por ejemplo, que dijera no, es mejor no vender y poder seguir dirigiendo la compañía desde el gobierno con profesionales externos, dependería mucho del giro de la actividad de la compañía, ¿no? Es decir, yo creo que controlar una empresa, digamos empresas de un tamaño mediano, mediano o pequeño, controlar empresas sin estar en la operación del día a día, en primera generación es difícil, en segunda generación se puede complicar menos y por lo tanto la venta puede ser una buena opción si no hay interés, pero también es factible seguir controlando tu compañía sin estar en el día a día, siempre y cuando hay otros mecanismos y un equipo de profesionales que te lo permita. O sea, no debe ser la única alternativa, pero es una buena alternativa. En general, cuando la gente vende, sobre todo empresas de, digamos, de segunda generación o de primera, segunda generación, suele haber, pueden darse como dos circunstancias, o porque me han hecho una oferta buenísima y entonces, bueno, nos ha cambiado el panorama y vendemos, o porque realmente hay falta de interés en la siguiente generación, hay falta de preparación, hay falta de vocación, y es una buena solución para hacer líquido un patrimonio de muchos años de trabajo, con lo cual no es una mala solución. Complementaría lo que está diciendo Mario en esa prospección que se hace cuando uno quiere comprar una compañía. Entre los parámetros que se plantean en la búsqueda es la antigüedad de los accionistas, es decir, si están en primera generación, si tienen hijos, se investiga para ver si una compañía realmente tiene un problema de sucesión, porque normalmente sí que es cierto que cuando no hay una sucesión y la compañía no tiene un tamaño que permita una profesionalización, porque el coste de la profesionalización al final pues a lo mejor se come parte o casi la mayor parte del dividendo que pudiera dar la compañía, la solución es vender. Y pues una magnífica solución. Y la experiencia todavía, pues esta semana firmaremos una operación con una empresa navarra, pues que la hemos localizado, pues y no tenían la más mínima intención, nunca había ido a buscar un comprador, pero eran dos hermanos que estaban los dos próximos a la jubilación y sus hijos estaban en la administración pública, eran funcionarios y no tenían el más mínimo interés de llegar ahí. Y entonces, bueno, pues digamos que no se lo habían pensado nunca vender, pero bueno, pues digamos, mire, pues mira qué oportunidad, nos llegó la oportunidad de resolver un problema latente, que es qué pasa cuando ya me estoy acercando a la jubilación y no tengo nadie que me sustituya, o sea, el problema generacional, claro, ¿no? Entonces, sí es una solución. Pero también puede haber la otra, la que decía Mario, si hay tamaño suficiente, tampoco Sí, hay tamaño. la empresa y dirigirla y que otros la gestionen. También esa es otra solución, pero ya requiere una estructura distinta. Bueno, tenemos 3 preguntas más. Una es muy sencilla y la contesto yo mismo, que dice que cómo puede participar y seguir con nosotros en este tipo de actividades, entiendo que las del foro, y que mandemos información. Entonces, pues, por supuesto se manda, pero directamente si os dirigís a la Cámara de Comercio, al Club Cámara, al foro de empresa familiar o a la Fundación Numa, pues os lo decimos encantados, porque el objetivo es este, ¿no? El que podamos tener charlas como la de hoy, en la que todos aprendemos tanto, ¿no? Por lo menos yo. Las otras 2 preguntas, una se refiere al tiempo que se tardaría en preparar una empresa para una posible venta, ¿no? Que si da la impresión como que alguien dice, pues oye, es que esto me está gustando y me interesa mucho, y entonces pues hay que ponerse en marcha. ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Lo tengo que hacer para dentro de 2 años, para 3, para 1? Supongo que dependerá, ¿no? Pero bueno, ¿qué os parece? Yo creo que hablamos de esto un poco aquí antes, ¿no? Es decir, depende de la compañía. Puede estar perfectamente preparada para iniciar un proceso de venta mañana por la mañana. Puede estar. O puede requerir pues determinadas cuestiones para ir a la venta. Bueno, es decir, al final va a depender del caso concreto. Si necesita de algunos cambios para ir a la venta o puede ir con ellos, es decir, incluso que haya problemas
problemas de ajustes que haya que hacer, bueno, se pueden dejar para que los haga el comprador y el comprador te los va a descontar en el precio y ya está. Es decir, que hay cosas que se pueden resolver de forma inmediata. Hombre, si hay que separar las casas que vives dentro de la compañía, pues bueno, tienes que hacerlo al momento al menos de la transacción, porque si no tienes un problema. Entonces, bueno, hay cosas que tienes que preparar, ¿no? Pero en general, salvo por confusión de patrimonios o por sacar patrimonios de la compañía, que eso requiere pues un cierto tiempo para materializarlo, en principio todo depende de cada compañía y también de las ganas y las prisas que tenga. La realidad es que cuando llega un mandato de venta, pues coges la compañía y como tardas también bastante tiempo en encontrar compradores, pues bueno, pues mientras estás en el proceso de búsqueda, estás haciendo proceso de ajuste. O sea que todo se puede compatibilizar, ¿no? Bueno, y la última, porque ya estamos fuera justo en la hora, solo nos pregunta alguien y que si, aunque no haya conflictos, aunque haya sucesión, aunque haya todo, si la posible venta es algo que se debe plantear siempre en una empresa familiar y por qué. Yo ahí quería haceros una pregunta relacionada, ¿no? Porque nos ocurrió hace poco, nosotros estamos también en el consejo que José Ramón preside, el Consejo de Empresa Familiar de CEIM, y allí una persona nos preguntaba y nos decía que le parecía como que se había puesto una moda y que a él le preocupaba, decía, a ver si resulta que nos vamos a quedar unos pocos que seamos empresas familiares, porque parece que con la llegada de los fondos, con ese apetito de compra que tienen, pues parece que es el momento de que todo el mundo a vender, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacen es si la venta es algo que hay que plantearse siempre, y la que yo os añado es si la venta es obligatoria. No sé, yo creo que la venta nunca es obligatoria y plantearse una venta, bueno, es un ejercicio intelectual que muchos empresarios pueden hacer. Otra cosa es que la materialicen, ¿no? Yo creo que la respuesta en ese sentido debe ser clara. Desde luego la venta nunca es obligatoria. O sea, eso pasa por los accionistas, ¿no? Puede ser y que ni siquiera sea conveniente, ¿no? Claro. O sea, fijaros, un poco para contar un caso real. Yo ahora mismo estoy asesorando a un grupo de empresarios que tuvo una magnífica oferta para vender todo su grupo, pero un paquete minoritario bloqueó la operación. Bloqueó la operación, no había cláusulas de arrastre, etcétera, etcétera. Lo que ha explicado antes Ricardo, y bloqueó la operación. Hoy, 2 años después, dicen, menos mal que el minoritario bloqueó la operación, porque la compañía vale 3 veces más. Porque ha pasado una cosa en ese sector. Entonces, te quiero decir que es que el cuento va según lo que le pasa a cada uno, ¿no? Entonces, la bolita de cristal no la tenemos, no la tenemos nadie. Sí, yo estoy con Mario. Yo creo que solo en el futuro puedes analizar las operaciones del pasado, ¿no? Y eso es muy fácil, ¿eh? Al final, claro, analizar lo que pasó, o sea, equivocarme o acertar para desde el futuro, pues es un ejercicio de memoria, ¿eh? En realidad lo difícil es decidir, y decidir es decidir sobre lo inconcreto, ¿eh? Y ahí es donde está el problema, ¿no? Pero sí que es cierto, es decir, por ejemplo, esto que comentabas de que los fondos se van a comprar todas las empresas familiares, a mí me resulta curioso porque ya me lo han preguntado. Dicen, oye, ¿esta dinámica de fondos se va a acabar con todas las empresas? Claro, yo siempre digo, mira, los fondos compran para vender. De hecho, nosotros tenemos clientes que plantean que entran en una empresa que va con el fondo y yo les he dicho, dejar que compre el fondo, dejar que lo sanee, dejar que trabaje el fondo de la compañía y luego se la compréis a fondo. Porque va a estar mejor que ahora. Vas a comprar algo más. Es decir, que el fondo entra para salir. El fondo es una operación financiera. Una empresa familiar es una forma de vivir. Es una empresa familia-empresa. Entonces yo creo que, bueno, pues hay dinámicas de compra-venta pues que dan oportunidades. Yo creo que yo creo que aquí hay que ir un poco a lo que hablamos al inicio. ¿Cuáles son las razones para que uno esté en posición vendedora? Pues eso, pues si tengo un problema generacional, pues tengo una oportunidad ahora, pues claro que la tengo que aprovechar, porque a lo mejor ahora tengo pues interlocutores que me pueden comprar. O necesito conseguir tamaño, pues ahora es el momento. O vivo en un sector que está creciendo a un ritmo que yo no crezco. ¿Qué va a pasar? Estoy bien, me va bien,
pero yo ahora mismo estoy en fotovoltaica, que está creciendo a 2 dígitos o a más del 20 y yo estoy creciendo al 8. Digo, ¿qué estoy haciendo mal? Yo me tengo que ir a algún lado, con alguien me tengo que asociar, porque al final, cuando yo estoy creciendo muy por debajo de lo que crece un mercado, la media, pues eso significa que yo lo hago mal y me tengo que ir a la hora de que lo está haciendo bien. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar siempre vigilando qué está pasando, hay que ser rápido en las decisiones y acercarse a gente que te pueda ayudar, que hay mucha gente buena. Es decir, yo creo que en eso, pues ahí hay suerte, hay muchos, lo dices tú, facilitadores. Y luego, pues bueno, y si es un tema ya además de gobierno, pues bueno, ahí hay menos gente, es decir, porque al final, yo cuando oigo escuchar a Mario, pues claro, yo me embeleso, porque al final yo no conozco a nadie que sepa más de empresa familiar que él y la verdad que, bueno, si hay que ordenar una empresa familiar, bueno, ahí es más complicado encontrar gente, pero bueno, hay gente y nosotros tenemos la suerte de contar con él, ¿no? Pero bueno, yo creo que depende cada caso. Lo que sí que hay que aprovechar es las oportunidades. Y ahora hay oportunidades. Hay muchas oportunidades. No se puede uno cerrar a lo que está pasando y pensar que esto es transitorio. Va a haber mucho cambio y la empresa, una de sus cualidades es la adaptación. Y si no la tiene, mal asunto. Tenemos un problema nuevo. Muy bien. Señores, pues un gran placer. Creo que Javier cerrará la Bien, jornada. gracias, Ricardo. Nos ha quedado alguna pregunta, pero no podemos ya seguir más por la hora que es. Y seguro que muchísimas más, porque la verdad es que enhorabuena, ha sido una fantástica charla. Yo creo que nos quedaríamos toda la tarde porque hemos aprendido un montón de un abanico, ¿no?, de cosas, muchísimas cosas nuevas, interesantes y mucha casuística, ¿no?, que al final pues, nos interesa a todos porque estamos de una forma u otra más o menos cercanos, ¿no?, a todo ello. Quiero daros las gracias, Ricardo y Mario, por compartir vuestra experiencia, por compartir vuestro conocimiento. Mario y Ricardo de Baciero, que estarán encantados, son socios jurídicos de Club Cámara, encantados seguro de asesorar a todos nuestros socios y os invito a que les preguntéis, habléis con ellos y bueno, que participéis, sigáis participando en estos foros de Club Cámara, que espero que haya sido interesante. Yo creo que a mí me ha parecido interesantísimo. Es una pena que haya sido para mí tan corto, ¿no? Podemos haber ampliado toda la tarde. Seguro que volveremos con el tema porque hay muchos prismas. Vamos, yo he visto una cantidad de perspectivas diferentes que seguramente no había pensado en profundidad, que yo creo que vale la pena pues, retomar y profundizar. Muchas gracias a los equipos de Numa y Cámara por gestionar, realizar todo esto. Al final hay un trabajo detrás arduo, complicado. Os quiero pedir perdón, igual que hacía José Ramón al principio, por el lapsus, el problema técnico que tuvimos con la alarma, que afortunadamente no pasó nada en la anterior sesión. Y poco más, os invito a que, una vez más, a que participéis en estos foros, que participéis sobre todo en el Club Cámara. Cuantas más empresas estén, más riqueza hay, más compartimos y mucho mejor podemos ayudar a otras empresas. O sea que estamos encantados de ir creciendo en todos los sectores y todos los ámbitos profesionales dentro de cada sector. Y poco más. Esperamos que en breve invitaros a una nueva sesión del Foro de Empresa Familiar con Fundación Numa y con nuevos invitados. Y poco más. Que tengáis una muy buena tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós, buenas tardes. Adiós.